Los valles más orientales de Vizcaya forman una región verde y laberíntica, en la que es difícil mantener el sentido de la orientación. Las montañas se suceden sin ningún orden, interrumpiendo constantemente la línea del horizonte, y detrás de cada peña se esconde la sorpresa de un pueblo antiguo o una nueva cima, aún más alta que las anteriores. La cima más alta de Álava y Vizcaya es el Monte Gorbea. Con la ayuda de una gran cruz de hierro que acaba de cumplir un siglo de vida, casi consigue arañar los 1500 metros de altura. Desde ella se divisa un horizonte limpio y abierto, sin competidores a la vista. Al bajar de su cima hacia los refugios de Eguiriñao y las jugosas campas de Árraba, descubrimos uno de los territorios míticos del pastoreo vasco. Son los prados de altura a los que aún siguen subiendo, los últimos días de mayo, los rebaños de ovejas y yeguas que pastarán libres durante el verano. Es un territorio aislado, con sus propias leyes y ritos, que ignora lo que sucede en el valle. El pueblo más próximo es Ubidea, vieja aldea de ferrones que guarda la frontera sur de Vizcaya. Pueblo aduanero, donde los viajeros tenían que pagar peaje por las mercancías que transportasen. La ruta medieval aún sigue abierta y activa, el puerto de Barazar, que todavía es la mejor entrada natural al valle de Arratia. El fondo de este valle, habitualmente húmedo y sombrío, lo ocupa Ceanuri, aunque desde hace más de 1000 años sus pobladores han preferido escalar las laderas vecinas para buscar algo de luz y calor. Quien no pudo escapar a la atracción del río fue Areatza, bautizada con el nombre de Villaro, la villa de Aro, en homenaje a la familia de los condes de Vizcaya, y que aspiró sin éxito a controlar el camino y convertirse en un gran emporio comercial. Hoy en día son las monjas de clausura del convento de Santa Isabel las que velan por la paz de la villa. Aguas abajo, el valle comienza a ensancharse, al pie de la vieja iglesia de madera de Lejabeitia, para convertirse en una vega abierta en Artea. Pero la presencia oscura y amenazadora de las peñas de la Mindano, habitadas por genios misteriosos, vuelve a interrumpir el horizonte. Dima ocupa un valle estrecho, paralelo al de Arratia. Aquí nadie tiene más sol que los difuntos que se alinean en las terrazas de su hermoso cementerio escalonado.
Todas las cuestas del pueblo convergen en la plaza, donde la ladera fue tallada en gradas, como en un teatro griego, para que los vecinos pudieran sentarse tranquilamente a presenciar corridas de toros de montaña. Pero la verdadera esencia de Dima hay que subir a buscarla más arriba, a los prados altos donde pastan los rebaños de Artaun, Bicarregui y Oba, y al fondo más recóndito del valle, a los barrancos de Indusi y las cavernas de Valzola. Por estos riscos saltaban las cabras montesas, y en una era fría, hace más de 40.000 años, grupos de cazadores de una especie humana ya extinguida se refugiaban en estas cuevas para perseguir manadas de renos, bisontes y osos de las cavernas. Es un valle secreto, pero este laberinto de grutas fue el primer lugar habitado de la historia de Vizcaya. Desde estas profundidades, el ascenso a la meseta se realiza casi sin esfuerzo, por un viejo aeródromo abandonado. Este era un paso solitario, donde los viajeros se exponían con frecuencia al asalto de los ladrones. Poco más arriba, descubrimos ya las primeras aguas embalsadas de los pantanos alaveses, que llegan a lamer los últimos caseríos de Mecoleta. Tras una loma nos espera Ochandiano, villa de claveteros y forjadores que adoraban al dios Vulcano. Pueblo camino, con todas sus casas alineadas en formación militar a lo largo del trazo oscuro de una sola calle. Ponemos rumbo al norte, a buscar la cima de Saibigain, una colina redonda y aislada que nos abrirá la puerta de las grandes montañas calizas del Duranguesado, los Alpes vizcaínos. Es un territorio inquietante, donde hasta las más humildes bordas llevan nombres como de Abru, el diablo, o Aquelarre, capaces de producir terror a las gentes. Tal vez por ello, para conjurar la presencia de diablos y espíritus antiguos, en esta región se creó durante la Edad Media un templo dedicado a los santos Antonios de Urquiola. Aunque nada ha impedido que aquí se sigan practicando ritos paganos, como las vueltas que dan los peregrinos en torno a una extraña piedra, un presunto meteorito cargado de energías misteriosas. Desde la cima plana de Urquiolamendi, ceñida por antiguas trincheras militares,
comenzamos a ver el espinazo de la gran barrera calcárea que recorre el este de Vizcaya. Es una alineación que comienza a alzarse cerca de Amorebieta, por las quebradas de piedras rotas de la sierra de Aramoz, y que tiene su primer mojón en la cresta pelada de Mugarra, con sus paredes cortadas a pico, en las que anidan los buitres leonados. Precisamente al pie de la cresta, en un valle de fondo ciego, se alza la vieja torre de Chaburu, montada sobre una roca hueca que esconde bajo ella una pequeña caverna. Dicen que en la cueva habitaba un jabalí monstruoso que exigía un tributo anual de jóvenes vírgenes, al que venció con su lanza el primer dueño de la torre, quien, a partir de entonces, comenzó a cobrar a sus vecinos por la protección que les dispensaba. Enfrentándose al Mugarra, se levanta la cima de Unchillatz, poco visitada incluso por los montañeros, aunque los escaladores amen trepar por sus muros lisos de la vertiente de Acharte. Ayuitz es el primer eslabón de un sendero vertiginoso que conduce sobre los precipicios hacia un territorio mágico, donde la niebla perenne esconde la cima de la montaña sagrada de los antiguos mitos vascos. Nos acercamos a la cúspide del Amboto, la residencia de Mari, la diosa madre de una religión primitiva y olvidada. La cara este del Amboto es una pirámide perfecta de piedra lisa, y en su parte más alta se abre la cueva donde reside la dama. Desde su ventana se divisa un abismo de más de 1000 metros de caída, el mayor salto vertical de Euskal Herria. La dama de Amboto y sus hijos protegían los bosques, la naturaleza y sus habitantes. Y mantenían encuentros con los pastores y carboneros solitarios, únicos visitantes de estos parajes que hasta ayer mismo eran capaces de relatar sus conversaciones con la diosa. Los hombres del valle, el valle de Achondo, con los pies en la tierra, pronto aprendieron a desconfiar de estas y otras leyendas.
Incluso rincones tan bucólicos y aparentemente intactos como la pacífica aldea de Arrazola no han podido vivir mucho tiempo al margen de la historia. A Achondo, la modernidad le atravesó hace un siglo, cuando un tren de vapor abrió este camino para ir a buscar mineral de hierro a las entrañas del Amboto para venderlo a los barcos ingleses. Al señor de Marzana, propietario del valle desde hace más de medio milenio, le hubiese espantado oír el silbido de la locomotora junto a las ventanas de su palacio y la capilla familiar, pero ya había abandonado para siempre su residencia. El valle más oriental de Vizcaya es el del río Zumelegui. Aquí se alza desde el año 1356 Elorrio, una villa fundada para defender la frontera de los ataques de guerreros guipuzcoanos. Cuando nació no tenía iglesia y los vecinos se quejaban de que tenían que recorrer a pie 1 kilómetro en descampado para oír misa, y que en este trayecto eran asaltados por manadas de lobos y bandoleros. Aquel estado de vida salvaje fue cambiando, y con el tiempo Elorrio se convirtió en una ciudad sofisticada, habitada por una extraordinaria colección de palacios barrocos y títulos nobiliarios. Una ciudad enriquecida con el comercio de hierro vasco a cambio de plata americana y con las actividades de sus hijos al servicio de la corona, como los marqueses de Casajara. También marqueses de Tola Gaitán, que arroparon al pueblo con un anillo de imponentes mansiones de piedra ajardinadas. Las raíces de las familias elorrianas son profundas, y en las laderas que rodean al valle se suceden los cementerios misteriosos, como el de Arguiñeta, de sarcófagos de piedra con estelas e inscripciones de más de 12 siglos de antigüedad. No es esta la única sorpresa que ocultan las colinas de Elorrio, donde incluso barrios perdidos como Berriozabaleta guardan señales de una vida confortable y amena, promovida por un administrador retirado de las colonias americanas. Volamos por encima de Mayavia y el antiguo caserón de los Mallea. Para llegar de repente a Ermua, enjaulada en una estrecha confluencia de valles. Allí asistimos a un diálogo que dura ya 3 siglos, entre la cúpula del Palacio de Valdespina y la de la vieja iglesia de Santiago, emparedadas entre bloques de hormigón. Al volar sobre Abadiño, nos sale al paso la torre de los Muntzarás, convertida en un palacio con galerías que miran al Amboto, tal vez porque un antepasado de la familia llegó a casarse con la dama de la montaña y aún la echa de menos.
Durango es probablemente la ciudad más antigua de Vizcaya. Se hizo famosa por los trabajos de sus herreros y tejedores, aunque muchos de estos últimos acabaran infectándose de una perversa herejía que les invitaba a compartir sus bienes y sus mujeres, lo que les condujo a morir en la hoguera de la Inquisición. Hoy, sus antiguas calles, que fueron brutalmente bombardeadas en 1937, se siguen tendiendo paralelas entre la iglesia de Santa Ana y los faldones protectores del inmenso pórtico de Santa María. Durango, con su ordenada forma de almendra cuadriculada, sigue siendo la capital oriental de Vizcaya. Para seguir hacia el norte, es necesario ascender por las empinadas laderas de Iurreta, Garay y Berriz, colgadas a media altura entre los cultivos del valle y las praderas altas de Oiz. Una sucesión de lomas blandas nos llevan hasta la cima de la montaña más antigua y desgastada de Vizcaya, la única sin rocas o espolones en su cumbre. La vertiente norte de Oiz es oscura y sombría, pero en ella encontró un lugar de retiro hace más de 1000 años, una comunidad de monjes, la más antigua de esta región salvaje y primitiva. Nadie en su sano juicio hubiese escogido asentarse voluntariamente en un sitio tan frío y húmedo. Pero dicen los monjes que un águila misteriosa les guió, depositando una calavera humana en este mismo lugar, indicando al primer abad la ubicación ideal de la colegiata de Cenarruza. Los ecos del canto gregoriano llegan solo hasta la Puebla de Bolívar, patria ancestral de Simón, el Libertador, pero el poder de los monjes se extendió por toda la región. Una tarde limpia de mayo, el vuelo llevó al equipo de la Mirada Mágica hasta las canteras de Marquina. Querían contarles que con la piedra de estos cortes, que parecen rascacielos, y que es el mármol más negro de Europa, se habían construido monumentos famosos, y que incluso se había utilizado en el vestíbulo del Empire State de Nueva York. Estas son las últimas imágenes que grabaron, antes de quedar enganchados con el cable de corte y precipitarse al suelo. Un año después hemos vuelto a Marquina para completar el vuelo que ellos empezaron, para recorrer juntos el valle del Artibay hasta el mar. Hemos sobrevolado el caserón de Munibe, cuna de hombres sabios y prudentes, y desde allí hemos abordado la villa de Marquina. Marquina,
Su nombre señala que esta fue una pequeña marca, una frontera, y nos recuerda que por este prado en forma de proa solían penetrar las bandas de guerreros y salteadores guipuzcoanos, obligando a la gente a refugiarse tras las murallas. A las afueras de la villa está la ermita de Arrechinaga, una caja fuerte que esconde 3 rocas colosales en extraño equilibrio, adoradas desde antes del cristianismo. Y más adelante la torre de los Barroeta, una familia violenta capaz de coser a flechazos a quien no aceptara su autoridad. En Berriatúa se siente cerca la presencia del mar. Y al pie de la mole de piedra de San Pedro, las casas cuentan viejas historias de duelos a espada y combates por honor. Por honor, por ambición de riqueza y de poder, fundaron los Arancibia su poderosa torre sobre un vado y un meandro del río, para vivir como corsarios en el mar y como señores de la guerra en la tierra. A su espalda, la fuerza de la marea inunda el río, y tras superar Ondarroa, con su puente blanco y musical, no hay nada que nos detenga hasta el mar.